Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Para la entrevista central, el diálogo urgente, tenemos a Isidro Toro, asesor del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP. Gracias por estar con nosotros. Don Isidro, el cooperativismo en la República Dominicana ha ido tomando mucho auge y mucho volumen en cuanto a la cantidad de recursos que maneja. ¿Cómo uno puede involucrarse dentro de lo que es el mundo del cooperativismo y cómo eso beneficia a sus miembros? Mire, relativamente sencillo. 15 personas pueden constituir una cooperativa. 15 personas se agrupan, deciden cuál es el área que van a trabajar, van a una oficina del IDECOP que hay en las regiones. Tenemos 15 regionales regadas en todo el país para que la gente no tenga que llegar a Santo Domingo. Y allí comienza un proceso de conformación de la cooperativa. Proceso que pasa por charlas educativas que le dan los técnicos del IDECOP sobre qué es una cooperativa, cuál es la filosofía de la cooperativa. Porque la gran diferencia entre una cooperativa y una empresa mercantil es la filosofía del cooperativismo. Vale decir, usted tiene 100 pesos y yo tengo 5 pesos y en la cooperativa su voto vale 1 y el mío vale 1. Esa es la gran diferencia con la empresa mercantil. A la hora de los excedentes, repartir los excedentes, usted es proporcional. Ahí funciona la equidad. Pero desde el punto de vista del ejercicio diario de la dirección de la cooperativa, es igualdad. Por eso se dice que el cooperativismo es una escuela de democracia, una verdadera escuela de democracia. Me puede sacar 10 casos de desviaciones, pero también lo hay en la iglesia, también en los bancos, lo hay en todos lados, porque eso es parte del ser humano. Pero el cooperativismo en sí mismo es una escuela de democracia, una escuela de formación ciudadana. Entonces esas 15 personas se reúnen, van a la IDECOP y comienza un proceso. Un proceso que se ha hecho un poco lento, porque el IDECOP funciona prácticamente con el mismo presupuesto de hace 15, 20 años. Entonces, eso ¿En cuanto a monto o en cuanto a por ciento? Monto, cuanto a monto. ¿Cuánto es ese monto? El monto mensual del IDECOP no llega a 14 millones de pesos. Y en este esquema que usted plantea y de cómo se conforman las cooperativas, el papel del IDECOP para personas que saben las siglas y que quizás ni siquiera se saben el nombre largo de qué es el instituto. No da crédito, olvídese de eso. Si usted me va a preguntar por el crédito, olvídese de eso, ahí no dan crédito. ¿Cuál es el papel, cuál es la importancia cuando usted dice que el presupuesto y tal, y cuando vemos personas relacionadas a una institución, pues sabemos que los presupuestos nunca son suficientes, que siempre se quiere más para hacer más? ¿Cuál es la importancia de preservar el IDECOP? Bueno, el IDECOP regula, supervisa el mundo cooperativo. Los mundos cooperativos son empresas comerciales, a final de cuentas. Generan una actividad comercial, compran y venden cacao, reparan aire acondicionado, hay cooperativas escolares, cooperativas de ahorro y crédito. Y todas esas instituciones hay que supervisarlas. Ellos tienen la obligación de presentar sus estados de cuenta al IDECOP. El IDECOP le envía fiscalizadores, revisan esos estados de cuenta y sobre esa base se procede muchas veces a hacer correctivos e incluso intervenciones. ¿Y qué tan frecuente es que hayan suslitos en cooperativas? Esas revisiones, porque nunca... No, las revisiones son anuales. Pero eso digo yo, ¿qué tan alto es el índice de situaciones? Muy bajo, muy bajo, muy bajo. Que la gente se equivoque en una cooperativa. Es porque son democráticas y hay una asamblea. Y se supone que los cooperativistas, la asociación, los asociados, vigilan por la buena marcha de su cooperativa. No se olvide que, bueno, ustedes no lo tienen por qué saber, la autorregulación es uno de los principios del cooperativismo. Esa filosofía de igualdad, donde su voto y el mío valen lo mismo, obliga o es tendente a la autorregulación, que el cooperativista vigile su cooperativa. Porque después de todo es su dinero. Claro. Ahora, usted acaba de decir de que el IDECOP ya regula y ya vigila todas las cooperativas. Sí. Se está haciendo un proyecto, se está modificando la ley sobre el cooperativismo. ¿Qué podría aportar esa nueva ley que ya no está sucediendo? Bueno, fíjese, por ejemplo, en la actualidad se exigen 15 asociados para constituir una cooperativa. El Consejo Nacional de Cooperativas, la CONACOP,
que preside Julito Fulcar, introdujo en el Parlamento un proyecto de ley que nosotros le estamos haciendo observación. En ese proyecto de ley se establece la superintendencia de cooperativas. Esa superintendencia, para hacerlo fácil, funcionaría como la superintendencia de banco o cualquier otra superintendencia que le cobraría un fee, en este caso a las cooperativas, para tener los recursos y aliviar al Estado de esa carga. Con esos recursos, con la ley bien estructurada, esos recursos irían a la supervisión, a la educación, a la formación de funcionarios. Pero esa es una ecuación ganar-ganar. ¿Qué estamos esperando? Bueno, pregúntesele eso a los diputados. O sea, Ya está sometida el La de proyecto. la CONACOP está sometida al Congreso, sí. Pero las modificaciones que ustedes le están haciendo, Se lo hemos presentado a la CONACOP también. Y eso en las vistas públicas se están presentando. pero al momento de hoy, ¿cuál ha sido el impasse que han tenido con la Cámara de Diputados? ¿Ha habido algún impasse? ha habido Simplemente no se ha conocido. No, que eso es el proceso, es un proceso. que eso se llama tiempo, Iván, tú sabes. ¿Cómo que se llama eso? Burocracia. No, ellos tienen su forma Pero de hacer las es cosas. muy positivo ¿y de quién surge esta iniciativa puntualmente? Bueno, mire, este parece ser que es el sexto proyecto que se ha introducido. Tiene muchos años tratando el cooperativismo, porque esta ley actual del cooperativismo es del año 64. Según los historiadores, al parecer el presidente, el profesor Juan Bosch, la tenía lista cuando fue derrocado, y el triunvirato fue el que la que le dio vida a esa ley. Pero es una ley Y muy aún con vieja. un Congreso Y ojo, hay PLDista. una buena ley, es una buena ley. Y según los procedimientos de rigor que se sabe que se toman para, más o menos, ¿cuándo usted vislumbra que se estaría conociendo esta ley y su posible aprobación? Mire, yo no le puedo decir eso porque yo no soy diputado. Usted sabe, Exacto. en política... La ley de transporte duró como 14 años. Sí. En política las cosas son como son. Usted Pero lo esto- sabe mejor que yo. Pero poniendo en contexto, Ustedes trabajan y para- aquí con políticos y para lo toda reciben la y lo clase escuchan. política que nos está viendo, vamos a poner en contexto la ley y cómo impactaría, en resumen, el presupuesto dominicano y las ganancias que traería para el sistema. Bueno. Y dentro de eso, vamos a hablar un poco de la magnitud del sector de cooperativismo. Sí. Fíjense ustedes lo siguiente. Para el presupuesto nacional, todo lo contrario, le aliviaría Claro. esos pesos. Desde el punto de vista, a pesar de que el IDECOP, con los recursos tan limitados que tenemos, estamos tratando de aplicar las leyes de lavado de activos y todas esas leyes, porque nos obligan y nos corresponde. Y además, que es un sentido de responsabilidad, porque las cooperativas mueven dinero. Entonces estamos aplicando las leyes que tienen que ver con lavado de activos, por la precariedad de funcionarios que tenemos. ¿Qué impactaría? Esa ley de superintendencia daría más fortaleza financiera al ente regulador y toda la capacidad reguladora de supervisión, de vigilancia, se fortalecería. Eso evitaría que alguna cooperativa pueda ser instrumento de desvío de fondos. De fondos. Ahora, hablando ya números, Ujú. ¿qué por ciento está pidiendo esta ley de las cooperativas para poder financiar esa superintendencia? Y si usted maneja el monto que representaría ese por ciento, Exacto. Para Sí, sacar eso. el porcentaje es el 3%. El monto sería alrededor de 400, 500 millones de pesos al año, a medida que va creciendo el... Y ahora mismo el presupuesto del IDECUP no llega son 150. 150. O sea, Sería estamos un cambio. triplicando el presupuesto del IDECUP. Sí, pero es que nosotros tenemos 400 y algo empleados con una media de sueldo de 25 mil pesos. Imagínense un contador público. Todos los fiscalizadores nuestros son contadores públicos. Todos. Egresados universitarios que tienen que ir a San Juan de la Maguana, que tienen que ir a la frontera a fiscalizar una cooperativa. no, eso no. Entonces, no es fácil. No es fácil. ¿Podemos manejar el número de cooperativas? 800, alrededor de 800 tenemos. Algunas inactivas, en el sentido que algunas cesan las funciones, entonces se le envían los técnicos, se chequea porque están inactivas, a veces hay algunos Conflictos. conflictos internos
El IDECO actúa como buen padre de familia, como mediador. ¿Y las más grandes cuáles son? Bueno, las De financieras. la que más se oye es de la de los maestros. Sí, la de la maestra es la más grande. Luego están las cooperativas de ahorro y crédito, que son grandes desde el punto de vista de los afiliados, de los asociados y desde el punto de vista del dinero que manejan. En la prensa de hoy, Luego hay cooperativas que, por ejemplo, Coproharina, que agrupa a miles de amas de casa que hacen bizcochos y están afiliadas a Coproharina y le dan cursos. Usted va, por ejemplo, a la cartelera de Coproharina y tiene todo el año, la cartelera todo el año de cursos para estas personas, los pequeños panaderos, todas esas cosas. Entonces, hay muchas cooperativas, la variedad es... Públicas y privadas, instituciones públicas y privadas. Sí, déjeme decir, todas las cooperativas son privadas, aunque sean una institución pública. A eso que me refiero, son de instituciones públicas y de instituciones Pero privadas. la cooperativa es privada, el es de sus asociados. La cooperativa de las Fuerzas Armadas es de los militares, de los soldados, de los militares, los capitanes, los tenientes. Pero ellos pueden tomar, y venía la pregunta, ellos pueden tomar la decisión de qué hacer con el capital recaudado. Claro, según la ley sí. Y eso, ¿ustedes pretenden modificarlo a que haya cierto...? No. El principio de libertad y autorregulación, eso es inviolable. Eso es un principio inherente, inmanente en la filosofía del cooperativismo. O sea, que una inversión, por ejemplo, en el día de hoy en la prensa sale de que el COPNAMA hizo o va a hacer, esa parte no recuerdo, un proyecto de construcción de residencias por un monto como 600 millones de pesos. Una inversión así de grande, una cooperativa puede tomarla atento a ellos y sus votos internos. Claro, porque eso es su dinero y eso es su decisión y es su libertad y su principio de autorregulación. Es su dinero. Eso es como si tú y Colombia hacen una compañía y deciden construir un edificio con los cuartos de ustedes. ¿Cuál es el problema? Lo que viene a hacer el IDECOP en sentido general es poder fiscalizar que ese dinero se use correctamente y que ninguno de los involucrados en la cooperativa se sienta afectado. Claro, que se apliquen los principios cooperativismo. Un voto, una persona, equidad en la distribución de los excedentes y por eso las cooperativas tienen un doble sistema de supervisión. Se contrata una firma privada de contadores que le hacen las auditorías. Y luego van los fiscalizadores del IDECOP, que son contadores públicos, a revisar la auditoría y a chequear que todo esté bien. ¿Y si hay pérdidas en una cooperativa, qué pasa? Bueno, hay un mecanismo de liquidación de los activos, etcétera. Igual que una empresa privada, o parecido a una empresa privada. Bueno. Al margen del tema de esta propuesta de Pero ley, perdone un instante, si usted revisa en las crisis bancarias de Europa, que quebraron grandes bancos, vea cuántas cooperativas quebraron. Vea cuántas cooperativas han quebrado en la República Dominicana. ¿por qué? ¿Por qué es menos probable que quiebre una cooperativa? Por la participación, porque todos están vigilando sus cuartos, sus intereses. Además, es que el cooperativismo se va imbuyendo a la persona en un sentido distinto, porque lo que están haciendo es de ellos. Claro. Pero no en un sentido como pretendían los comunistas rusos, por ejemplo, con una inteligencia y una burocracia arriba vigilándolo, ¿no? Supervisándolo, llevándolo por el buen camino como un buen padre de familia, pero dejándolo que la libertad del individuo actúe. Entonces es un liberalismo social. ¿Y cómo se liquida a un participante de una cooperativa si se quiere salir? No, se mete su carta y se retira. Y le dan lo le dan que su le cuarto, corresponde. claro. Hay unos estatutos de la cooperativa que establece todos los sistemas. ¿Y hay monto fijo que se da en la cooperativa? Depende de la cooperativa. Su propia constitución Lo establece. Sí. Pero usualmente 100 pesos, 200 pesos, usualmente, pero puede ser más. Al margen de esta ley, que no sabemos cuándo se va a... Bueno, ojalá que no sea. que no le pase como la de transporte, pero al margen de esta ley, ¿cuáles son estos otros brazos o líneas de acción que tiene estos retos que tiene el IDECOP? Independientemente que la ley se apruebe o no, con el presupuesto actual que tienen, ¿cuáles son estos planes a ejecutar
de frente? Bueno, fíjese usted, el presidente de la República está haciendo visitas sorpresa. Él está promoviendo la asociatividad. Donde él va y promueve la asociatividad, nosotros intentamos con esos grupos que se transformen en cooperativas. Porque la asociatividad no es solamente el cooperativismo es la espina dorsal del asociativismo, en el sentido que es la institución de mayor abolengo y de mayor tradición. Pero puede ser una pequeña y mediana industria, puede ser una ONG, claro, que se constituyen como... ¿Y qué éxito han tenido con eso en cuanto a las visitas sorpresas? Tenemos más de 600 grupos de información. O sea que de las 800 cooperativas que existen actualmente en el país, nosotros podemos tener en los próximos meses unas 1.400 cooperativas. En lo que va de estos últimos 5 años, que es cuando han sucedido las visitas sorpresas, que se ha ido hacia el pueblo, ¿cómo se ha podido reflejar esa cantidad? Se ha duplicado, de el mundo cooperativo se ha duplicado. O sea que realmente la gente está claro, dispuesta, más que nada, a Pero trabajar. eso es más trabajo para el IDECOP entonces, con el mismo presupuesto. Pero yo le dije que esto era una filosofía. O sea, el cooperativismo es una filosofía y los del IDECOP no son, sino cooperativistas también. pero le quiero decir que ahorita usted mencionaba que no, de contadores con 25,000 pesos. pesos Y los que no son cooperativistas, como Julio Mariñez, ya lo son. Se han imbuido la filosofía del cooperativismo. ¿Y eso? Aunque él tiene experiencia en el PRD de la Comisión de Cooperativas de hace muchos años, cuando Peña Gómez, él dirigió esa comisión. Pero entonces, si se estamos hablando de duplicar el número de cooperativas, se duplica el trabajo para estos mismos técnicos con un sueldo que promedia los 25,000 pesos, tienen mucho más trabajo y mucho más localidades a donde ir a fiscalizar. ¿Hay algún plan de conseguir algún plan de emergencia fuera de que se apruebe esa ley para aumentar los recursos para el IDECOP? Bueno, nosotros siempre estamos pidiendo aportes, ¿no? Pero además hemos hecho convenios con el FEDA, con otras instituciones que nos ayudan, Codopesca, etcétera. Por ejemplo, las cooperativas pesqueras, Codopesca, tenemos un convenio donde trabajamos conjuntamente y muchos técnicos de ellos se les dan los cursos dentro del IDECOP y actúan como si fueran funcionarios del IDECOP, sobre todo en la parte de la formación de la cooperativa, no tanto en la fiscalización, pero sí en la formación. Cuando ustedes mandan a esos cursos y a esas fiscalizaciones, ¿la cooperativa en sí no tiene que cubrir ningún tipo de costo? No tiene que cubrir ningún costo. O sea que si yo junto mis 14 gente puedo formar mi cooperativa y ustedes me 15. mandan la formación. Bueno, yo soy yo soy el número 15. Ustedes mandan a alguien a formar a formarnos Claro. a nosotros 15 y podemos crear una cooperativa. Sí. Y no involucra ningún costo. No Eso es lo involucra que asume costo, el no. IDECOP. Siempre café, cosas y ese tipo de cosas, ¿no? Porque tampoco el IDECOP tiene para eso. Bueno, a nosotros nos parece muy interesante, don Isidro, el tema de la ley. Estamos abiertos como portavoz para si ejercemos algún tipo de presión mediática y ayuda, porque entendemos que es muy interesante y que además aliviaría el presupuesto de la nación que tanto gritan, ¿verdad?, los incumbentes a la hora de que el dinero no alcanza, porque tanto se va para la deuda, tanto para el 4%, tanto para el gasto fijo. Entonces ahí habría una liberación, que no son muchos, pero 100 y pico de millones. Sí, en vez de ustedes estar pidiendo dinero, le están ofreciendo al gobierno dinero. Pero más que eso, lo que le aporta el cooperativismo a la sociedad. El cooperativismo aporta más del 3% del PIB, del Producto Interno Bruto. Más del 3% del Producto Interno Bruto. Y déjeme decirle, en Europa es más del 8%. Wow. Wow. O sea, imagínense que el cooperativismo es tan importante que en el Consejo de Basilea, que reúne los presidentes de los bancos centrales de Europa, de Canadá, Estados Unidos y Japón, están tratando de hacer unas nuevas reformas o proponer unas nuevas reformas en el sistema financiero mundial. Y el presidente del Banco Central de Alemania dice que no apoya eso porque eso acabaría con el cooperativismo y acabaría con una de las esencias de la existencia del pueblo alemán, que fue el cooperativismo tan importante tanto en el periodo entre las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra, que Alemania quedó muy mal, pero sobre todo en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que el cooperativismo fue tan importante para ellos, que ellos tienen que cuidarlo eso como un valor nacional, como parte de la esencia del pueblo alemán. Déjame hacer una pregunta rápidamente, porque entonces ahora me crea un poquito de suspicacia, porque con esta informalidad, de cierta manera, por la sencillez y la facilidad para poder crear una cooperativa, ¿cómo se beneficia el Estado a nivel de impuestos sobre la renta, sobre los beneficios? O sea, ¿cómo es la parte impositiva de una cooperativa de estas que pueden ser creadas dentro de un grupo conglomerado pequeño? Bueno, primero la generación económica.
Imagínese usted que Pero hay un reporte que uno tiene que someter mensualmente para poder fiscalizar eso, de parte de impuestos internos. los cooperativistas, el dinero que ellos ganan en la cooperativa lo tienen que reportar a sus impuestos como cualquier ciudadano. Ujú. Entonces ya ahí hay un ingreso. Pero véalo desde el punto de vista social. 50 agricultores que en una zona rural no se vengan a engrosar los semilleros de miseria que hay en la ciudad. 100 pescadores Claro. que no se vengan a la ciudad. Ah, no, claro. Al lado del río para Claro. ahora decir que lo saquen porque el agua le llega Claro. aquí, ¿Me porque entiendes? hicieron una casa en un... Amén del mecanismo económico. Porque la economía no es solamente los impuestos que cobra el gobierno. La economía Bueno, es ya lo que ahí, compran ahí el depende del colmado. gobierno que Sí. está en el momento. En ¿Me entiendes? este actual, que ha sido bastante voraz con la parte impositiva, por eso viene la pregunta, porque si la cooperativa reporta lo que le está dando a cada uno de nosotros como ingreso, Sí, sí lo reporta, claro. si lo reporta, entonces ya ahí entra la parte impositiva y la responsabilidad mía para pagar ese impuesto. Claro, personalmente, si usted gana si no hay tanto- esa transparencia, ahí entra el problema. Sí, y Don Isidro, usted finalmente de mi parte decía de la importancia del cooperativismo en Alemania, en Europa, que representa más del 8% Por ciento del del PIB, PIB. y en nuestro caso eso es gigantesco, yo no manejaba ese dato. Un 3. ¿Cree usted que los gobiernos y en general han valorado el sector cooperativista en República Dominicana según su experiencia y conocimiento de datos aquí en su justa dimensión, como ese político que se expresó así en Alemania? ¿Se entiende la importancia del sector, no solamente por el 3% del PIB, sino por esto que usted decía de mantener en zonas costeras o rurales las personas en sus comunidades y no tener entonces el desastre urbano que se vive cuando la gente no encuentra qué hacer en sus pueblos? mire, el alemán no fue un político, fue el presidente del Banco Central, que es un banquero. Lo que sucede es que hay sectores del sector financiero que quieren absorber el cooperativismo. Claro. Eso es una cosa. Una cantidad de capital enorme. Lo que sucede es que los presupuestos de los gobiernos, no solamente de la República Dominicana, siempre son deficitarios. Y van tirando como van pudiendo. ¿Pero usted cree que se valora aquí en general, Yo sí creo porque históricamente, la clase sí creo cooperativa? porque fíjese el caso de Danilo Medina que impulsa el asociativismo. Y todos los gobiernos en general creo que le han dado, unos más, otros menos, le han dado su cobertura al cooperativismo. Bueno, entonces el llamado a la clase política para revisar esta ley que ha presentado, ¿cómo se llama la Hay asociación? el Consejo Nacional de Cooperativas alimentada o la estamos alimentando en el ¿Cuáles son las IDECOP. siglas del Consejo? CONACOP. CONACOP, bueno, ahí está la propuesta de CONACOP y alimentada también por el IDECOP. Gracias, hemos conversado con Isidro Toro, asesor del IDECOP. Gracias por ilustrarnos y nosotros también poder educarnos en el tema y todos los datos ofrecidos. Yo estaba contando, yo creo que aquí habemos 15 gente. Sí, vamos a formar una. Kalima, vamos a formar una. Muchas gracias, Isidro. Vamos a la pausa. Regresamos con paquetes informativos, más comentarios y mucho más información que usted quiere saber en este jueves 4 de mayo. Ya volvemos. Ya no